Hola, ¿estén bien? Producto de la gran pandemia que azota no solamente a nuestro país, sino a la mayoría del mundo, hemos decidido eh, poder estar cerquita con este video, compartiendo reflexiones bíblicas, pensamientos teológicos y, por qué no decirlo también, brindando esperanza. He podido ver no solamente en las noticias, sino que también en redes sociales mucho temor, mucho pánico, mucho asombro, y creo que con toda razón, ya que estamos viendo cómo nuestros prójimos en algunas partes del mundo mueren. Escuchaba delante un ministro que decía: gracias a Dios que en nuestro país solamente hay contagiados, pero aún no hay bajas, no hay muertos. Eh, Estuve viendo varias cosas durante la mañana y me he dado cuenta de dos cosas. Una, que es bastante común cuando suelen ocurrir situaciones difíciles. Lo vivimos en el 2010 en el terremoto, por ejemplo. Lo vivimos el año pasado también en pleno estallido social. Y también se ve en las crisis más grandes como esta, donde un sector cristiano que a lo mejor estuvo apartado por un tiempo de la comunidad, eh, tiene pero muchas ganas de volver, por alguna razón, a sus comunidades de fe o estar cerca de los cultos. Creo que es una característica muy común del ser humano. Pero por otra parte vemos a los mismos de siempre, aquellos que no tienen fe, aquellos que nunca lo han intentado por último, criticar no solamente el sistema religioso, sino que también el gobierno de Dios. Leía un escritor bien conocido en Sudamérica, ateo por cierto, que decía: el gobierno de Dios ha fracasado. Esto me dio alguna idea, alguna señal para en esta tarde justamente hablar de este tema. Comienzo haciendo esta misma pregunta. ¿El gobierno de Dios ha fracasado? Creo que lo primero que tendríamos que decir es explicar cuál es la forma de gobierno que Dios utiliza para gobernarnos. Y creo que hay un concepto que es bastante claro bíblicamente, y que es la providencia divina. Todos creemos que Dios nos cuida y nos protege de alguna manera. Incluso ese ministro que en la mañana hablaba, que no sé si es creyente o no, pero él tenía una noción: gracias porque no hay muertos aún en el país, solamente hay enfermos. Se dan cuenta que ahí hay un concepto ya de protección, de providencia. Gracias Dios, dijo. Y la verdad es que en la mayoría de las personas, las religiosas y las no tan religiosas, o las creyentes o no tan creyentes, también tienen ciertas nociones de la providencia de Dios. Comienzo de inmediato abordando el término providencia. Es una palabra compuesta que proviene del latín providere, que quiere decir ver por adelantado. En otras palabras, Dios, según la doctrina de la providencia divina, Dios mira por adelantado todo. Todo lo protege, todo lo sustenta y lo preserva. Y hay una idea de providencia divina, quizá un poco más cristológica, pero bastante potente, en Hebreo capítulo 1. Lo buscamos, ¿cierto? Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí ya tenemos algo así como una forma de providencia, quizá un poco cristológica, pero que nos deja la idea de que con su poderosa palabra sustenta todas las cosas. Bastante fuerte, ¿eh? Hay otra forma también bastante clara de ver la providencia de Dios en las Escrituras, y que queda en Colosenses capítulo 1. Lo buscamos también. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Acá también vemos presencia de la doctrina de la providencia divina.
Algo así como Él es ante todo, pero también todo subsiste en Él. Hay una idea clara en este caso de la providencia divina. Y la verdad que los cristianos del primer siglo también vieron en Cristo algo así como el instrumento preservador de todas las cosas. Esa es la razón por la que escribieron en Hebreo y en Colosenses, según acabamos de leer. La idea de providencia muestra el concepto del gobierno de Dios. Si queremos primero que todo responder a esta pregunta de ¿fracasó realmente el gobierno de Dios? Debemos entender de que una forma de gobierno de Dios es la providencia. Él es creador del universo, Él es Señor de todo el universo. Por lo tanto, Él cuida y protege su creación y todo lo que sucede en el universo. La idea es la siguiente. A Dios no se le escapa absolutamente nada, porque si a Él se le escapa algo, en el fondo ya está fallando la idea de la providencia divina. Pero para creer en esta doctrina de la providencia, hay un solo elemento que debe existir para que se mantenga en pie esta doctrina de la providencia, y que es la fe. Este concepto de dos letras, la fe. Así como no tenemos cómo comprobar la creación de Dios, mucho menos nosotros como cristianos debemos ser honestos y no tenemos cómo poder explicar y comprobar que Él está controlando todas las cosas. Esto que estoy hablando es un tema muy importante, ya que hay muchos creyentes en todo el mundo. Cuando me refiero a creyentes, me refiero a católicos, evangélicos, protestantes, incluso judíos, que creen que pueden demostrar con acciones, con palabras y pensamientos medios arbitrarios algunas cuestiones de coyuntura histórica. Por ejemplo, he escuchado que Dios estaba presente en medio de las decisiones que tomó Hitler, porque Hitler, si se acuerdan, tenía de rodillas a Inglaterra. Sin embargo, Dios se metió en la cabeza de Hitler y él atacó a Rusia. En otras palabras, si atacaba a Inglaterra, todo el mundo en este caso sería Alemania. Podemos ver ese tipo de razonamientos arbitrarios, y nos damos cuenta de que son totalmente incorrectos. Es mucho mejor pensar, y lo digo honestamente, me asombra, por ejemplo, la idea de que todo el sistema cosmológico está funcionando de manera bastante notable. Como hay, por ejemplo, una atmósfera que impide que caigan los bombardeos de meteoritos constantemente. Como por ejemplo está la posición del Sol y la Luna en relación con las mareas. Ahí yo en realidad veo un elemento de fe. No lo puedo yo comprobar, pero veo un elemento que tiene que ver con si Dios es capaz de controlar y entrar en la historia de Dios o no. Hay muchos malos ejemplos, la mayoría se utilizan, la verdad, de forma muy incorrecta, como herramienta de providencia. Muy malos ejemplos, por ejemplo, los que tienen que ver con los imperialismos. ¿Era la voluntad de Dios realmente que vinieran los españoles a América y mataran a millones de indios y secuestraran a cuanta mujer y la tomaran para sí como esclavos, que los empobrecieran y llevaran todos sus bienes? Imagínese usted, hay este tipo de razonamiento de repente para poder explicar que en este caso actuó de esta forma el modelo para que el cristianismo llegara a América. Como que esto tiene que ver con la providencia. Esta idea de la providencia, explicándolo de ese modo, es nefasta. Es mejor, como dije anteriormente, dar una respuesta honesta. Yo, en lo personal, creo y predico la doctrina de la providencia, pero no sé bien cómo funciona. Es mejor dar esa respuesta que caer en una respuesta con contenido político o lleno de fanatismo muchas veces. Es mejor reconocer que las peores crisis son resultado y consecuencias de las malas decisiones, de las malas, y agrego otro concepto, y ambiciosas decisiones que hemos tomado como seres humanos. El primer consejo entonces sería que las lecturas políticas e históricas acerca de la providencia por lo general son muy malas. Por lo general son manejadas por las personas que tienen el poder y lo pueden controlar todo. Es mejor darse cuenta de que la mayoría de las catástrofes, crisis, pandemias, muertes, exterminios como los campos de concentración que anteriormente estábamos hablando,
son coyuntura histórica y nada tienen que ver con una forma de equilibrar la balanza por parte de Dios, justificando la muerte, la matanza y el atropello a las violaciones de los derechos humanos. Lo que sí debemos reconocer es que su providencia es misteriosa. Pueden morir miles en los campos de concentración y ante los ojos humanos a lo mejor Dios no hace nada. ¿Qué respondo yo ante eso? ¿Se quedó dormido Dios? ¿No está presente? ¿O fracasó el gobierno de Dios? Yo prefiero decir que esto es coyuntura histórica. El hombre una vez más falló, el hombre una vez más fue quien erró. No podemos culpar a Dios por darnos la libertad y nosotros como su creación haber tomado tantas malas decisiones y las seguimos tomando. De algo estoy seguro, que llegará el momento en el cual nos daremos cuenta si esta pandemia fue algo del azar, fue algo fortuito, una equivocación del hombre, o realmente, como hay algunas teorías, fue algo que estuvo planeado de hace algún tiempo para poder controlar y equilibrar los sucesos que han estado ocurriendo en este último tiempo en todo el mundo. En esta ocasión, en primer lugar, quiero llamar a la tranquilidad, a la calma. Y sé que es muy difícil, porque hay muchas personas que están muriendo. Hay otras que han muerto y hay otras que están contagiándose todos los días. Aumentan las cifras de una forma increíble. No solamente en países lejanos como Italia y España, también en nuestro país. Hay mucha preocupación. Quiero llamar a la tranquilidad, a la calma y que podamos confiar en esta providencia divina que no conocemos, que no sabemos cómo explicar, que a lo mejor actúa de formas misteriosas, pero que sin lugar a dudas es el mismo Dios que los cristianos del primer siglo tuvieron, aquel que con su poderosa palabra sustenta todas las cosas, aquel que es antes y primero que todas las cosas y todo subsiste en Él. Quiero hacer un llamado a que sigamos confiando en Él y que en este tiempo podamos seguir juntitos, podamos seguir unidos, a lo mejor de esta misma forma, a través de esta misma vía, aprovechando ahora las redes sociales, que cuántas veces las redes sociales fueron criticadas por nosotros mismos, que dividían a la familia, que se transformaban en elementos de distracción. Actualmente nos permiten estar reunidos, congregados de una forma distinta. Quiero decir algo. No es la primera vez que la iglesia, yo sé que esto no es un problema de iglesia, no es una persecución a la iglesia, pero si hay alguien que lo quiere ver así, de ese modo, le quiero decir que no es la primera vez que la iglesia o la humanidad pasa por esto. Los cristianos, por ejemplo, en el año 64, en el año 70, dicen algunos historiadores, sufrieron una persecución abrumante, abrumadora, la persecución de Nerón. Después en el 81 la de Domiciano, la de Marco Aurelio, la de Decio, la de Diocleciano en el 303. Muchas persecuciones. Y la iglesia cristiana o el pueblo, la comunidad de fe, tuvo que reinventarse y buscar las formas para poder congregarse. Hay algunos historiadores que dicen que se juntaban en los lugares más impensados, afuera de los cementerios, en las cuevas, en lugares donde no pudiesen ellos ser encontrados o vistos, porque la muerte les asediaba. Las mismas escrituras nos muestran que las primeras comunidades se reunían en los hogares, en las casas. Pese a que esto no es un ataque puntual a nuestra iglesia, sino es una pandemia a nivel mundial, creo que también es hora y momento de reinventarnos, de aprovechar estas herramientas para poder congregarnos, para poder reunirnos, para poder reflexionar de las escrituras, para poder acompañarnos. Por último, debo señalar que esta instancia fuerte que estamos viviendo, que pueda ser también una instancia en la cual nosotros podamos poner en acción nuestra fe. Y por último, de ninguna manera piensa de que el gobierno de Dios ha fracasado. Hemos fracasado nosotros. Hay una ley que Él no vulnerará jamás y que es nuestra libertad. Es nuestra libertad. Y esa misma libertad es la que muchas veces a nosotros nos ha llevado a las grandes catástrofes por malas decisiones.
Es por eso soy un convencido que el mundo necesita más que nunca de Jesús. Que Dios te bendiga.